Después de un largo día de trabajo, regresó a casa ansiando el confort de su cama. Al prepararse para dormir, se percató de que un pequeño espejo en la mesita de noche parecía reflejar una sombra, aunque la habitación estaba a oscuras. María era una mujer joven de unos 30 años, con una personalidad práctica y racional. Su hogar era un modesto apartamento en el centro de la ciudad. Trabajaba como diseñadora gráfica y su vida diaria giraba en torno a su creatividad, rodeada de colores y lápices y diseños por hacer. Su apartamento era acogedor, con decoraciones que reflejaban su amor por el arte y la naturaleza. Pinturas abstractas adornaban las paredes, mientras que las plantas verdes llenaban cada rincón aportando un toque de frescura al hogar. En definitiva, era un apartamento cálido y relajante. María era una mujer metódica. Su vida se regía por una rutina bien establecida. Por las mañanas se despertaba temprano para saborear su café mientras trabajaba en sus proyectos, antes de dirigirse a la oficina. Siempre estaba enfocada en sus objetivos y no dejaba espacio para lo desconocido o lo sobrenatural en su vida. Creía firmemente en la ciencia y la lógica, descartando cualquier idea de lo paranormal como meras supersticiones. Era una persona sociable, con amigos cercanos con los que intercambiaba ideas para sus proyectos. Su vida era tranquila y sin grandes sobresaltos, lo que proporcionaba una sensación de seguridad y estabilidad. Pero todo eso iba a cambiar. Una experiencia inexplicable y aterradora desafió su visión del mundo, sumergiéndola en un universo de incertidumbre y miedo. Se convirtió en una presencia constante en sus pensamientos, perturbando su existencia tranquila y haciéndola cuestionar todo en lo que creía. La vida ordenada y racional de María se vio completamente alterada por un evento inexplicable que desencadenó una serie de acontecimientos que la llevarían a enfrentarse a lo desconocido de una manera que nunca hubiera imaginado. Después de un largo día de trabajo, regresó a casa ansiando el confort de su cama. Al prepararse para dormir, se percató de que un pequeño espejo en la mesita de noche parecía reflejar una sombra, aunque la habitación estaba a oscuras. María, en las semanas previas a la experiencia, notó cosas que parecían fuera de lo natural, pero no les dio mayor importancia. Había llegado a sentir inexplicables corrientes de aire incluso cuando las ventanas estaban cerradas. En ocasiones, escuchaba un leve murmullo que parecía provenir de la esquina de la habitación. Pero cada vez que decidía investigar, el sonido cesaba abruptamente. Además, había momentos en que los objetos personales parecían moverse del lugar, sin explicación aparente. Sus llaves aparecieron en la mesa de la cocina, cuando recordaba haberlas dejado en la habitación. Algunos de sus cuadernos de diseño, que siempre guardaba en un estante, aparecieron en el suelo. Pero ella atribuía todo esto al cansancio o a lapsos de memoria, tratando de encontrar explicaciones lógicas para todas estas rarezas. Sin embargo, conforme se acercaba la noche de la experiencia, que cambió su perspectiva, estos eventos parecían coger fuerza y aumentar en frecuencia y extrañeza. Todo esto iba sembrando la duda en la mente de María. La sombra en el espejo le hizo incorporarse de la cama de manera enérgica, sin aliento y con los pelos erizados. Se tomó su tiempo, intentó relajarse, se hizo una infusión y volvió a la cama. Se acurrucó bajo las sábanas, pero una extraña inquietud comenzó a crecer en su interior. Murmullos
apenas audibles, la rodeaban, y una presencia parecía observarla desde algún rincón oculto. La sensación de que no estaba sola persistía. De pronto, una oleada de frío intenso le recorrió la espalda, helando su respiración y acelerando los latidos de su corazón. Decidida a encender la lamparita de noche, su mano se estiró hacia el interruptor, pero una especie de fuerza parecía retenerla. Con gran esfuerzo, logró encender la luz. Lo que reflejaba el espejo la dejó paralizada. La sombra, antes apenas percibida, ahora se había materializado en una figura borrosa que se aproximaba lentamente. Con un grito atrapado en su garganta, intentó retroceder, pero estaba inmovilizada por el terror. Justo en el momento en que la sombra parecía alcanzarla, ésta se desvaneció en la nada, dejando a María con un escalofrío y una sensación de incomodidad que la perseguiría durante días. Conmoción y sorpresa invadieron a María cuando finalmente descubrió la verdad detrás de la presencia misteriosa que la había acosado. Después de una exhaustiva investigación y consultas con los vecinos, descubrió que la señora que vivía justo debajo de su apartamento, una anciana amable y solitaria, había fallecido aproximadamente hacía una semana. Aunque María no había mantenido una relación estrecha con la vecina, recordaba haberla visto de vez en cuando en el edificio. La anciana siempre había sido reservada, apenas intercambiaba saludos en el ascensor o en el pasillo. Pero jamás había imaginado que su espíritu buscaba comunicarse con ella. Tras hablar con otros vecinos del edificio, María descubrió que la señora mayor había sido una persona muy querida en la comunidad, y muchos lamentaban su inesperable fallecimiento, y que nadie supo hasta días después. El espíritu de la señora, incapaz de encontrar paz, buscaba ser encontrada. Las corrientes de aire, los murmullos y los movimientos extraños de objetos eran su manera de llamar la atención de María, esperando que alguien reconociera su presencia para poder descansar en paz. La experiencia transformó a María, quien ahora, con una perspectiva más abierta, entendía que había cosas en este mundo más allá de la explicación lógica.